cirugía, ¿qué es lo que más se utiliza? Obviamente vamos a hacer énfasis en la tomografía de cráneo, que es lo que el médico general más evalúa. Entonces, el primer examen que vamos a ver es el electroencefalograma. Hay varios tipos de electroencefalograma. Uno puede mandarle un electroencefalograma normal, se lo toman y le reportan. Puede mandar un electroencefalograma de horas, de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas, de 8, 12, 24 horas, de 36, de 48. ¿Listo? Eso generalmente se hace para definir un estatus epiléptico. ¿Listo? Puedo mandarlo como video electroencefalograma. ¿Qué es? Ponen una cámara, listo, al frente del paciente y mirar si tiene movimientos. Si esos movimientos se relacionan con la actividad ictal o actividad convulsiva que tiene el paciente. Entonces el electroencefalograma tiene varias indicaciones. Uno, y la principal, es para definir el foco ictal, el foco convulsivo en el cerebro. ¿Listo? Entonces cuando uno está estudiando una epilepsia de novo, uno tiene que saber de dónde está convulsionando el paciente. Pues el estudio de epilepsia, como lo van a ver después, usted solicita unos exámenes. Primero, descartar que una causa secundaria de epilepsia, o sea, que no sea un tumor, que no sea una displasia cortical, que no sea una esclerosis mesial del hipocampo. Y descartando todo eso, porque esas causas pueden tener tratamiento que es quirúrgico. Listo, usted tiene un tumor y está convulsionando por el tumor, tiene que sacar el tumor. Listo. Y para eso se manda entonces el electroencefalograma. Para una de las indicaciones, estudio de la epilepsia. Listo, de nuevo. 2. Estatus convulsivo. Usted le llega al paciente, un trauma craneoencefálico, y empieza a convulsionar, y vuelve a convulsionar, y vuelve a convulsionar. Entonces usted necesita saber de dónde es ese foco convulsión para tratarlo. Los estatus convulsivos se dividen en 2, o estatus epiléptico, convulsivo y no convulsivo. El convulsivo tiene movimientos, el no convulsivo es, usted lo sospecha, generalmente son pacientes intubados, pacientes que están en la UCI, entonces usted lo sospecha es porque usted va y lo revisa y él no hace ningún movimiento. Listo, no hace ningún movimiento, que es lo que estamos acostumbrados a ver, sino que el paciente es hipertenso en un momento, hipotenso en otro, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia cardíaca baja, y los otros son movimientos que pueden tener nistagmus horizontal, rotacional, vertical, pueden generar unas especies de mioclonías muy sutiles. Entonces usted dice, uy, ese paciente, ¿será que está convulsionando? ¿Cómo sé que está convulsionando para tratarlo? Porque el estatus convulsivo es una emergencia. Si usted, aunque no haga movimientos, el cerebro está convulsionando y cada vez que convulsiona se queman neuronas. Entonces eso, para el estatus convulsivo, epiléptico, convulsivo y no convulsivo, generalmente los no convulsivos son pacientes intubados en UCI muy mal. Entonces para definir el foco. Y esto es el casco que se le pone con unos electrodos en diferentes porciones de la corteza, listo, como un casquito, y eso da una energía a nivel de la corteza. La corteza es la que convulsiona realmente, ¿cierto? Y da unos trazados, que eso no nos interesa si el trazado es puntiagudo, punta lenta, onda rápida, punta rápida, eso no nos interesa. Además eso solamente, ni siquiera lo lee, eso generalmente ni siquiera lo lee el neurocirujano, ni siquiera lo lee el neurólogo sin su especialidad. Generalmente estos exámenes los lee un neurofisiólogo, ¿listo? O un fisiatra especialista en neurología, pues en leer electroencefalograma. Entonces el trazado, como un electro más complejo, ellos van diciendo dependiendo de la actividad, realmente son los 19 electrodos que le pusieron a este paciente, y traza esto. Entonces aquí es dependiendo si la punta está más arriba, en diferentes sitios corticales, van a definir dónde está el sitio que convulsiona. Esta es una paciente, listo, que se le puso un video electroencefalograma y va captando la actividad ictal, listo. Y ella empieza a moverse, ella hace todo, está en la unidad de cuidados intensivos, y en algún momento empieza a generar unos movimientos
que se corresponden a la actividad ictal con unas ondas puntas elevadas. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces ella está pitando porque se siente maluco, hizo un aura, listo, náuseas, vómito, como lo describe en el video, pues esto no es de nosotros, de la página de neurofisiología. Listo, entonces empiezan a hacer unos auras y empieza a sentirse maluca. Y miren acá, un trazado totalmente plano, y empieza a generar estas ondas punta. Entonces ahí uno define, ese paciente está convulsionando. No son unas convulsiones como las que estamos acostumbradas, que son tónicas, que se ponen rígidos, clónicas, que empiezan a generar este movimiento, o tónico-clónicas, que es la más común, que son las generalizadas, que son movimientos tónicos y clónicos. Listo. Entonces aquí traza, la paciente está convulsionando acá en este electrodo. Muy bien. Entonces el electroencefalograma es una herramienta principalmente para los neurólogos. ¿Listo? Principalmente para el estudio de la epilepsia, para el estudio del estatus convulsivo. Y ya. Este es un tomógrafo. Un tomógrafo es un aparato que tiene diferentes revoluciones o cargas de unidades Hounsfield, que es la unidad con la que se mide la tomografía, y son niveles de irradiación muy elevadas. ¿Listo? Casi una tomografía de cráneo equivale a 200 a 400 radiografías de tórax, y ese estudio ya está hecho. ¿Listo? Entonces una alta cantidad de radiación, y la tomografía, la radiación se ha asociado a tumores, ¿listo? Hematopoyéticos y gliomas. ¿Listo? Entonces uno tiene que ser muy juicioso cuando va a enviar una tomografía. Es una herramienta pues muy buena en la actualidad. En el caso de emergencia, por ejemplo, usted sospecha un ACV isquémico, el examen de elección en urgencias inicial es la tomografía. Trauma craneoencefálico, examen de elección inicial para ver sangre, es tomografía. Hemorragia intracerebral, examen de elección, tomografía. Hemorragia subaracnoidea, tomografía. Entonces uno tiene que saber leer muy bien la tomografía, aunque sea médico general. Entonces esto es una imagen corriendo de una tomografía. Voy a dejar que avance. Así es como se ve. En la tomografía lo blanco es hiperdenso, lo oscuro es hipodenso, y lo que está igual al parénquima cerebral es isointenso. Entonces usted compara las densidades de la tomografía con respecto al parénquima cerebral. Anteriormente decía, no, compárelo con el líquido cefalorraquídeo, para usted decir si es hiper, hipo o isodenso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la mayor densidad que se presenta en una tomografía es el hueso. Miren, esto blanco. Lo otro que se presenta con mayor densidad son las calcificaciones. ¿De acuerdo? Y lo que le sigue, calcificaciones, vasos que estén calcificados. Lo otro que le sigue es la sangre. Entonces yo voy a buscar sangre, una hiperdensidad cuando estoy buscando sangre en la tomografía, si esa es mi sospecha. Entonces lo primero que vamos a ver, vamos a tener varias proyecciones en la tomografía. Un corte axial, un corte coronal y un corte sagital, que es de lado o lateral. Este es un corte axial en el que vemos los cortes empiezan desde la base del cráneo, desde el exocráneo. Entonces miren que aquí cogió la columna cervical. Entonces tenemos el arco anterior de C1, la odontoides, el arco posterior de C1, y aquí se empieza a mirar la apófisis espinosa de C2. ¿De acuerdo? La tomografía la puede pedir con unos cortes específicos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir, cada vez que esto se mueve, es un corte. Ahí hay un corte. Cada vez que se mueve, hay un corte. Se va pasando. Entonces usted puede decir, yo quiero una tomografía de cortes finos, de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros, de 5 milímetros. Usted la puede especificar.
O si no, el radiólogo se la pone y le dice, ah, no, normalmente como protocolo de 5 o 6 milímetros. Usted utiliza cortes más pequeños para ver de pronto pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo dónde está el defecto óseo. La tomografía nos sirve mucho para ver el hueso, para ver si hay fracturas, para saber si hay defectos en la base del cráneo, para ver la parte ósea también. ¿Listo? Y es uno de los exámenes claves para ver el hueso, para ver fracturas. Además de eso, tiene ventanas. Entonces, todos los programas, hay diferentes, muchos programas de la tomografía. ¿Qué quiere decir? Cada institución tiene un programa que le monta a usted las tomografías. En San Vicente es el SAP y se lo montan por un programa que se llama Cero. Listo. El neurológico tiene un programa que le montan las tomografías que se llama IRUCO. Si usted la hace ambulatoria, le entregan un CD con la tomografía y es un programa que se llama Light. ¿Listo? Hay varios, pero todos tienen, unos más fáciles de manejar que otros, pero todos tienen las mismas herramientas. ¿Listo? Por ejemplo, herramientas de ¿qué? De ventanas. Entonces usted puede poner una ventana, esta es una ventana de cerebro, ¿listo? Porque el hueso se ve así brillante. Entonces usted dice, yo cómo voy a ver una fractura ahí si eso está todo brillante, y eso alumbra. Entonces hay una ventana que se llama hueso, ventana ósea, en donde el hueso se caracteriza mejor, y uno, si quiere ver fracturas, lo pone en ventana ósea en el programa. Lo puede poner en ventana de hígado. Esa ventana de hígado es muy buena para ver sangre. Listo. En la ventana de cerebro también se ve sangre, pero la ventana de hígado es más específica, porque el parénquima cerebral, que es esto, digamos los temporales, se ponen más oscuros para poder diferenciarla con la sangre que va a ser hiperdensa. Tiene las tomografías, si hablamos de tomografías cualquiera, de columna cervical, de abdomen, de tórax, de lo que sea, tienen una opción de medición que usted puede medir como una regla, puntos. Entonces yo quiero saber cuánto le mide este seno frontal. Entonces uno se para con la medición acá, un punto con el mouse, un punto acá y un punto acá, y te dice si mide 7 milímetros, 8 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, lo calcula por milímetros. Y eso va a ser importante porque el trauma craneoencefálico, una de las indicaciones quirúrgicas de los hematomas epidurales, subdurales, de la desviación de la línea media, es medir. Usted tiene que medir el epidural, cuánto mide, el subdural, cuánto mide, cuánto tiene desplazamiento de línea media, para definir cuál va a ser el tratamiento. Listo. De acuerdo a los tamaños, se operan a los pacientes también. Entonces aquí tenemos entonces el corte, la parte ósea, miren que está muy en la base del cráneo. Tenemos acá la porción basilar del occipital, el esfenoides, los frontales, y esta es la cavidad orbitaria con el globo ocular. ¿Listo? No es un examen muy sensible para ver tejidos blandos, o sea, para ver tumores no es un examen muy específico. Entonces, si yo tengo un tumor que más o menos se puede ver en la tomografía, pues se dice, ahí hay una masa, pero no sé más o menos, no sé de dónde es específicamente, pero hay una masa. El examen de elección es la resonancia, y si es un tumor simple y contrastado. ¿Listo? Entonces empezamos a ver, se empiezan a ver estructuras de lo que ya hemos hablado. Como es las fosas craneales. Ese es un corte más en la base del cráneo, en el endocráneo, en el cual se empieza a ver la fosa craneal anterior, media y posterior. En la craneal anterior, si ya sabemos, si hemos visto ese tema, vamos a encontrar el lóbulo frontal. Entonces te va a empezar el lóbulo frontal en la fisura interhemisférica. Aquí vamos a encontrar el esfenoides, el hueso, y aquí la porción petrosa del temporal, que es hueso, ¿cierto? Esa clase ya la vimos. Mire la porción petrosa con la mastoides. En la mastoides hay unas celdillas mastoideas
que es aire. El aire se ve hipodenso y es lo más negro que se ve en la tomografía, hipodenso. Usted puede tener aire en los senos paranasales, que es lo normal. En las celdillas mastoideas también. Miren el conducto auditivo interno. ¿Listo? Este es el pabellón auricular. Aquí está la oreja. Y la entrada de aire en ese conducto auditivo. Celdillas mastoideas, sé que esta es la mastoides, por estas celdillas mastoideas que se ve hipodenso. ¿De acuerdo? Y la fosa craneal posterior. Aquí se empieza a ver el tallo cerebral. Posiblemente este va a ser bulbo o protuberancia. Y el cerebelo a los dos lados. Tejidos blandos. ¿Listo? Estos son los músculos suboccipitales, el oblicuo mayor, el oblicuo postero menor. Senos paranasales, el seno paranasal frontal, el seno frontal. Aquí encontramos el seno esfenoidal. Esta es la silla turca, o sea, este es el cuerpo de la silla turca. O sea, esto es más o menos una foto menos visible de lo que ya hemos visto en anatomía. ¿Listo? Uno más o menos empieza a mirar dónde está ubicado lo que ya vimos. Eso es lo normal, ¿cierto? Partiendo de lo normal primero. Entonces aquí se ve mejor una fosa craneal anterior con los dos frontales. Bueno, la tomografía, todas las imágenes, resonancia, tomografía, radiografía, todo. Por nomenclatura internacional, este lado es el derecho y este es el izquierdo. ¿Listo? Entonces, yo tengo un tumor a este nivel, entonces tengo un tumor frontal derecho. ¿De acuerdo? Entonces, fosa craneal anterior, lóbulo frontal como lo vimos, fosa craneal media, lóbulo temporal. Esta punta va a ser el uncus. Y la fosa craneal posterior, entonces va a tener el tallo cerebral, en este caso la protuberancia, y los hemisferios cerebelares. Porción petrosa del hueso temporal, las celdillas mastoideas. Aquí parte del esfenoides. ¿Listo? Que eso es lo que divide la fosa craneal anterior de la media. Y acuérdense de las cisternas. Las cisternas, esas estructuras de líquido por donde viaja el líquido cefalorraquídeo, que tenemos estructuras vasculonerviosas muy importantes. Entonces esta es la cisterna de Silvio. Esto oscurito, esto hipodenso, que va a dividir el lóbulo frontal del temporal. Cisterna de Silvio, por donde viaja la arteria cerebral media. Y aquí vamos a encontrar todo ese sistema carotidio que vimos la clase pasada y el sistema basilar. Recuerden, entonces, si esta es la protuberancia, yo voy a encontrar acá la arteria basilar. Y la voy a encontrar en un corte axial, ¿cierto? Yo no voy a ver la arteria yéndose hacia los lados, el recorrido, no, porque la arteria basilar sube. Si yo le hago un corte axial, veo es un punto. Diferente es si yo le hago un corte axial a la arteria cerebral media, en este caso, esta es la arteria cerebral media que se empieza a ver acá. En este paciente está algo calcificado porque se ve. ¿Listo? Todo ese polígono de Willis se encuentra en una estructura que vimos la clase pasada que se llama la cisterna supracelar. La cisterna supracelar es esta estructura diamantada que realmente aquí sería como un vértice. ¿Listo? Y esa cisterna supracelar contiene muchas estructuras, como el polígono de Willis. El problema es con estas estructuras que uno tiene que ubicarse muy bien relacionándolo con el temporal y más el uncus, porque los hematomas del lóbulo temporal principalmente, algunos del lóbulo frontal o edemas cerebrales importantes, producen desplazamiento de este lóbulo temporal hacia la cisterna supracelar, y eso es lo que se llama herniación uncal. Entonces, la herniación uncal se va a caracterizar por compresión del tercer nervio craneal, que recuerden, si les digo que aquí está el polígono de Willis, el tercer nervio craneal sale entre la arteria cerebelosa superior y cerebral posterior, y la comunicante posterior te saldrían acá, uno a un lado
las dos a un lado y las otras dos al otro lado. Y aquí vendría la arteria comunicante posterior, que no se ve porque es que no están calcificados. Si estuviesen calcificados, un aneurisma grande, los aneurismas por el flujo que producen tan grande se podrían ver. Si están muy grandes se podrían ver en la tomografía. Entonces comprime esta punta del temporal, que es el uncus, comprime el tercer nervio craneal, la arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior. Entonces usted puede tener un infarto en el territorio de la arteria comunicante posterior o cerebral posterior, que es todo este campo temporo parieto occipital. Podría tener un infarto de todo este territorio debido a una herniación uncal, por edema cerebral, por un hematoma que esté ahí. ¿Listo? Entre el uncus, ese es un corte. Entonces no sé, este corte habrá sido de 5 milímetros, de 6 milímetros, no tengo ni idea, es que eso lo recortan en la tomografía. Entonces usted más o menos empieza a ver uncus, ya se empieza a ver la parte de mesencéfalo y protuberancia, hemisferios cerebelosos, el cuarto ventrículo, la cisterna interhemisférica, la cisterna de Silvio. Y recuerdan las estructuras que les mencioné de los ventrículos laterales. Se empieza a ver una porción de los ventrículos laterales, que son los cuernos temporales, que van hacia el temporal. Son estos orificios. Esto es una estructura que en hidrocefalia es la primera estructura que se empieza a dilatar. No es que se le los ventrículos laterales, los cuernos frontales que irían acá, ni los cuernos occipitales, no, serían los cuernos temporales. Y miren la estructura que tienen los cuernos temporales, son esas hipodensidades, porque el líquido cefalorraquídeo también se ve hipodenso, empiezan así, hacia abajo, pero cuando hay hidrocefalia se empiezan a dilatar y toman un ángulo casi de 90 grados. Entonces usted dice, pucha, este paciente está dilatando. ¿Por qué? Porque esos cuernos temporales empezaron a cambiar. Entonces está haciendo hidrocefalia. Y después de eso va a ir la dilatación del tercer ventrículo, los ventrículos laterales, los cuernos frontales. Uno tiene que siempre comparar ambos lados. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que ver muy bien esa diferenciación de la corteza. No se ve muy bien en tomografía, yo lo sé, sería mejor en resonancia. Pero usted sí tiene que diferenciar más o menos que si hayan surcos. Un surco acá, surquitos. ¿Listo? Y los giros. Porque si hay una diferencia entre ambos lados, por ejemplo en el contexto de trauma craneoencefálico o de un tumor, usted dice, si hay poca diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca o córtico subcortical, usted sospecharía en edema cerebral. Si hay una desviación de la línea media, podría corresponder a un edema cerebral. Si se borra, digamos, esta cisterna, usted la ve bien, pues no van a ser simétricas, pero usted sí va a ver que, mire, que esto está más o menos simétrico. Listo, usted ve la cisterna de Silvio y la cisterna de Silvio del otro lado. Pero si usted en el mismo corte no se ve esta cisterna, esto es parénquima, no se ve, usted dice, uy, algo está pasando en ese hemisferio cerebral. Listo, puede ser edema cerebral, puede ser que sea un tumor, puede ser que haya algo ahí que no me deja ver la cisterna de Silvio. Si yo este lado, en vez de ver esta estructura diamantada, veo es como un cuadro y se pierde toda esta parte, usted dice, algo está pasando. Listo, que está generando efecto de masa. Entonces son signos de edema cerebral, que lo puede dar un tumor, un trauma craneoencefálico, un absceso cerebral, una hemorragia intracerebral espontánea. Entonces están muy curiosos con las cisternas. Hay una cisterna que hay muchas cisternas, pero les voy a escribir las más importantes, porque incluso cuando les toque trauma craneoencefálico van a tener que saber esa. Entonces hay una clasificación que se llama la clasificación de Marshall en trauma craneoencefálico, que es tomográfica. Usted tiene que saber si las cisternas de la base están borradas, presentes o parcialmente visibles. Listo, y eso le predice a uno a 30 días el riesgo de hipertensión intracraneal. Entonces mucho cuidado con los que van a exponer esto, para que pongan atención en esta parte. Entonces tenemos una cisterna que es la cisterna supracelular,
la cisterna de Silvio, la cisterna interhemisférica, y aquí tenemos una cisterna que está entre el uncus y el pedúnculo cerebral del mesencéfalo, que se llama la cisterna crural. ¿Listo? Que también debe estar libre. Es esta vuelta que se ve acá, esta hipodensidad. Esta cisterna debe estar libre, porque por acá va a estar la cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. O sea, se ve el hipodenso bilateral. Vamos a ver si en otro corte vemos las otras cisternas, que son las de TEC. Cuarto ventrículo, cisterna de Silvio, cisterna interhemisférica, surcos. Y entre los ambos surcos, giros. Ahora sí, entonces empezamos a ver otras estructuras, como son los ventrículos, el sistema ventricular. Entonces encontramos los ventrículos laterales, los cuernos frontales. Entre ambos cuernos frontales está el septum pellucid. Los ventrículos laterales en sus cuernos frontales se comunican con el tercer ventrículo por los agujeros de Monro. Este es el tercer ventrículo. Y el tercero al cuarto se va a comunicar por el acueducto de Silvio, que en este corte no se ve. Estas son las cisternas importantes. Entonces tenemos lo mismo: cisterna interhemisférica, cisterna de Silvio, ventrículos laterales, los cuernos frontales. Aquí se ve muy bien el septum pellucidum, el tercer ventrículo, que se debe ver así, con unas paredes como rectas, no avalonadas. Y encontramos el mesencéfalo. Usted le pone los ojos de la fe. Aquí se encuentra como dicen, como una corona, la parte posterior del mesencéfalo, y aquí vendría como un corazón, pues la parte superior. Vamos a ver si se ve en el otro corte. Entonces aquí tenemos 4 cisternas muy importantes, que son las que se evalúan. Pues todas se evalúan en trauma craneoencefálico para la clasificación de Marshall, y estas son las que se evalúan. ¿Qué son? La parte posterior del mesencéfalo está los colículos cuadrigéminos. Listo. Superiores e inferiores. Por anatomía están ahí. En la parte anterior están los cuerpos mamilares. En la parte posterior los colículos cuadrigéminos, superiores e inferiores. Entonces, a nivel de los colículos cuadrigéminos, se ve este espacio como de boca, pues de boca feliz, ¿cierto? Sonriendo. Entonces encontramos 4 cisternas, 2 de un lado, 2 del otro. La primera cisterna, que sería del lado de este lado izquierdo, sería esta protuberancia acá, que sería la cisterna cuadrigeminal del lado izquierdo. Y la cuadrigeminal termina acá y empieza este espacio, que es la cisterna ambiens. Entonces tenemos una cisterna cuadrigeminal de un lado, del lado derecho, la cisterna cuadrigeminal del lado izquierdo, la cisterna ambiens del lado derecho y la cisterna ambiens del lado izquierdo. Eso siempre se debería de ver. ¿Listo? Unos mejor que otros, pero siempre se debería ver esa hipodensidad. Si no se ve, y estamos en el contexto de trauma craneoencefálico, eso te predice que el paciente se le va a subir la presión intracraneal. Listo, y eso es muy grave, y eso predice mortalidad también. Entonces, cuando lean trauma craneoencefálico, se van a acordar de esa clasificación de Marshall, a mirar estas cisternas y un volumen, pues, del hematoma que ya está por fuera de este chico. Pues yo lo que siempre le digo a los estudiantes, pues, de la ODA, el CES y a ustedes, es que esto es como una carita feliz: los ojos, la nariz y la boca. Eso es lo que se debe ver. ¿Listo? Eso es siempre lo que se debe ver en una tomografía. No en la careta feliz. Póngale el nombre que quieran. Entonces, bueno, aquí encontramos, miren, los surcos, los giros, miren que se ven muy bien. Esto se debe ver. Obviamente hay pacientes, dependiendo de la edad, usted va a ver más surcos y menos surcos. En un recién nacido tiene muy pocos surcos, entonces usted va a ver ese cerebro casi hasta la tabla interna, casi no se ven surcos. De 3 a 5 años usted ya empieza a ver surcos, pero hay una edad de 7, 8, 9 años que el cerebro otra vez se ve sin surcos. Incluso si no se ven surcos y está muy pegado este cerebro, si no hay este espacio,
negrito, y ese cerebro está pegado, es peor. ¿Por qué? Porque tienen menor tolerancia a los hematomas. Hematomas. No hay clase acá a las 10. No sé, ¿para dónde nos vamos? No, ¿qué clase no? Y ellos no se pueden ir por porque somos muchos.